yo creo que todos aquí, voy a empezar planteándoles algo. Yo creo que todos aquí hemos estado ante alguna situación o alguien nos ha dicho algo ante escuchar algunas palabras o ver algo que inmediatamente después de que lo viste dices, creo que ya no voy a ser el mismo después de esto, o la misma, ¿no? ¿No te ha pasado algo que al siguiente día o ese mismo día o en ese momento dices, después de esto ya no voy a ser la misma persona? ¿Les ha pasado eso? Sí. Muchas veces, ¿no? Déjenme decirles, a mí, por ejemplo, les voy a contar algunas veces que me ha pasado. Una muy, muy relevante, que no es tan importante, es precisamente, si se fijaron cómo tuve que ir por mis lentes y no lo hice adrede, Me acuerdo una vez que yo ya veía un poquito borroso del ojo derecho y decía, algo me está pasando. Entonces, pero me rehusaba, ¿no? Decía, no, yo no voy a ir a que me chequen, no necesito lentes. Me acuerdo que una vez tuve que ir a hacerme un estudio de los lentes porque tuvimos un cliente en la empresa que tiene clínicas oftalmológicas, se dice así, sí, ¿verdad? Y entonces fui a una y me puse ahí y dije, bueno, hazme mi examen. Me dijo, ¿sabes qué? Te urgen lentes porque tu ojo de tu lado derecho ves medio feíto y necesitas lentes. Y como mi familia, pues mi papá, mi mamá y demás, nunca realmente, bueno, mi mamá hasta hace poco, pero no usábamos lentes, solamente mi hermano, pero yo no estaba, mis abuelos y demás ya estaban muy viejitos, usaban lentes. Yo decía, no, pues yo no estoy dañado mis ojos, se necesitan lentes hoy. Y yo, bueno, y entonces a partir de ese momento tuve que usar lentes y ya, por ejemplo, hoy no puedo trabajar o leer o lo demás si no traigo mis lentes. Fui una persona diferente de la noche a la mañana. Yo no creía que necesitaba, sí, ¿verdad? Dijo, es chistoso. Y tuve que comprarme mis lentes y he tenido que hacer eso. Otra de las veces que para mí dije, soy alguien diferente, no voy a volver a ser la misma persona. Recuerdo la primera vez que verdaderamente pude sentir real en mi ser la presencia de Dios. Cuando yo dije, esto del cristianismo no es un juego. Yo no nací siendo cristiano, yo no nací en una cuna cristiana. Yo fui cristiano hasta la adolescencia y recuerdo que hubo cosas que me atrajeron a la fe, me atrajeron a pertenecer a una iglesia por un momento donde dije, ok, esto sí es real, Dios es real. Y lo sentí dentro de mí y lo pude y algo cambió y creo que esa vez para mí también fue un parteaguas y recuerdo haber dicho, no voy a volver a ser la misma persona después de esto. ¿Qué les cuento, por ejemplo, cuando me casé? Uno da el anillo de compromiso y está contento y hace los preparativos y vas caminando hacia allá, llega el día de la fiesta, llega el día de la boda, la ceremonia y estás ahí. Y yo me acuerdo estar ahí en el altar y estar viendo, y siempre le digo esto a Pati, uno de mis recuerdos más increíbles de mi boda, o el recuerdo más increíble de mi boda es verla caminar hacia mí, ¿no? Con una sonrisa así enorme, llorando, y dije, wow, esto no voy a ser el mismo después de esto. Mi vida cambió por completo ese día. También, por supuesto, cuando nacieron mis hijos, ¿no? Cuando nació Matías, que fue todo un show, y después nació Paulo y fue todo otro show, fue una aventura. Y la verdad, cuando nacen y ya los tienes, dices, no soy el mismo después de tener a esta persona. Simplemente no soy el mismo. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido una situación así. Pero déjame decirte algo que me puse a analizar y que es interesante. Todas estas situaciones para mí fueron importantísimas y cambiaron mi vida, pero la realidad es que son situaciones comunes. ¿Cuántos de aquí traen lentes? Muchísimos. ¿Cuántos de aquí se han casado? Muchos. ¿Cuántos de aquí han tenido hijos? Algunos cuantos. Lo que yo viví, el casarme, tener hijos, ver unos lentes, el sentir dentro de mí la presencia de Dios, creo que ustedes también lo han sentido, algunos de ustedes. Esas cosas son cosas que, nacen niños todos los días en todos lados del mundo. Gente se casa todos los fines de semana en todos lados del mundo. Son situaciones de cierta manera temporales, son situaciones que hemos podido experimentar todos, pero que realmente tienen trascendencias y propósitos muchísimo más relevantes que el momento per se. Hay situaciones pequeñas que nos cambian de por vida, que la situación como tal es a lo mejor irrelevante, pero lo que pasa dentro de nosotros es extremadamente relevante y cambia nuestros corazones.
El día de hoy comenzamos una serie pequeñita que se llama Milagros Temporales, Propósitos Eternos. ¿Ok? Y vamos a ir a través del capítulo 8 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo 8, viendo 3 milagros que Jesús hizo así, continuos, y vamos a ver lo que sucedió y los propósitos eternos que había detrás de esto. Entonces, hoy vamos a ver el primero, así que si les parece bien, me gustaría que fueran a Mateo 8, por favor, y vamos a comenzar con la historia entre Jesús y el leproso. Ahora, yo sé probablemente que muchos de ustedes han escuchado esa historia antes, cuando Jesús sanó a un leproso, pero yo les quiero invitar a que hoy la recordemos y dejemos que esta historia refresque en nuestros corazones algunas de las verdades que el Evangelio nos provee. ¿Están de acuerdo? ¿Les late? Entonces vamos a ir ahí, por favor. Aquí está en la pantalla, Mateo 8, los primeros 4 versículos, ¿ok? Hoy no vamos a leer mucho, pero esto está lleno de enseñanza. Entonces, voy a leérselos yo. Y por favor, no sean malos, síganme ahí con la pantalla. Vamos a utilizar la Nueva Biblia de las Américas para esto. Dice así: cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Ok, para darles un poquito de contexto general aquí, nos encontramos en los primeros días del ministerio de Jesús. Jesús, si ustedes leen 3 capítulos anteriores, en Mateo 5, él sube al monte, había tanta gente a su alrededor. De hecho, Mateo 3 termina diciendo, o Mateo 4, perdón, termina diciendo que la gente ya era tanta que Jesús tenía que subir, o sea, básicamente ya lo estaban siguiendo y Jesús subió al monte para enseñar algo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Entonces, durante 3 capítulos, Mateo nos narra el Sermón del Monte, y después lo que Mateo nos dice es que Jesús iba bajando, y cuando iba bajando del monte, de decir su Sermón del Monte, según Mateo, el primero en la lista que se acerca a él es el leproso. ¿Ok? Ahora, esto es importante mencionarlo porque pues obviamente tenemos que recordar que el Evangelio de Mateo es un evangelio que nos está llevando todo el tiempo o nos está orillando todo el tiempo a encontrarnos con la realidad de que Jesús es Mesías, ¿sí? Mateo es parte de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si tú los lees de manera paralela o los estudios de manera paralela, vas a encontrar muchísimas similitudes, prácticamente los puedes interlinear porque están escritos de manera muy similar, ¿ok? Pero, y en los 3 encontramos este relato del leproso, pero solamente Mateo nos dice que venía bajando. ¿Dónde y en qué momento fue que Jesús sanó al leproso? Que es cuando venía bajando del Sermón del Monte. Mateo, antes de esto, primero habla de la genealogía de Jesús, porque obviamente este evangelio era un evangelio muy escrito con el objetivo de decir Jesús es verdaderamente el Mesías. Entonces primero lo justifica con su genealogía, luego un poco con las profecías que habían en el Antiguo Testamento como Isaías y otras más, donde Mateo dice: hey, está profetizado que el Mesías es así, y empieza a preparar el terreno para llegar entonces cuando Jesús comienza el ministerio de manera más práctica, que es enseñando, haciendo milagros. Entonces estaba sanando Jesús personas, y Mateo te dice: bueno, este es el Mesías por esto, su genealogía, por estas profecías, y miren, porque enseña de esta manera. Y luego nos encontramos en esta parte del evangelio en donde, y así es como se ve, y en la práctica, entonces, así es como el Mesías está actuando el día de hoy, que era haciendo estos milagros. Por eso Mateo 8 tiene estos 3 milagros ahí de manera continua. Entonces, una pregunta: ¿ustedes creen que después de lo que leímos ahorita, el leproso fue la misma persona? Claro que no, y lo podemos ver en la escritura. Claro que no fue la misma persona. Déjame te platico poquitico, que yo sé que a lo mejor sabes acerca de la lepra, ¿sí?
En ese tiempo los judíos tenían un reglamento que fue dado a Moisés, fue dado a Aarón en el Antiguo Testamento, y si estamos muy específicos, si tú vas a Levítico 13, vas a ver casi entre 55 y 60 indicaciones de cómo tratar la lepra. Tenían en el Antiguo Testamento todo un reglamento con el cual los judíos hasta ese momento se regían para diagnosticar y tratar la lepra y coexistir con ella en la sociedad, ¿sí? Entonces, algunas de estas cosas, y digo, está muy, muy cañón, pero algunas de estas cosas es que un leproso estaba aislado, fuera del campamento judío totalmente. Es decir, si tú tenías tus hermanos, tus papás, tus abuelitos, o estabas casado y tenías tus hijos y te contagiabas de lepra, no podías volver a verlos. Te exiliaban totalmente, tenías que vivir lejos. La lepra también, obviamente estabas enfermo, ¿no? La lepra comenzaba de adentro hacia afuera, se hacía una herida, esa herida no cicatrizaba, se hacía más grande, se convertía en una úlcera. Esta úlcera se empezaba a comer tus nervios, tus tendones, al grado que perdías sensibilidad. Y además no podías tener, obviamente, sensibilidad en el sentido de que frío o caliente, pero también no sentías dolor. Entonces se lastimaban, se podían romper una mano, se podían cortar y no lo sentían, y la carne no sanaba. Entonces la lepra era muy, muy fea. Entonces estaban enfermos. De hecho, te voy a decir algunos síntomas de la lepra. Lástima que creo que no hay ningún doctor aquí en el auditorio para que lo pueda corroborar, pero las lesiones cutáneas eran más claras que el color normal de la piel, o sea, se veía. Las lesiones que se presentan disminuían la sensibilidad al tacto, al calor y al dolor. Ya lo dije, las lesiones no sanaban después de semanas o meses. Tus músculos se debilitaban, se entumecía o se ausentaba de la sensibilidad en todo tu cuerpo, incluso neurológicamente. Entonces era muy difícil la enfermedad como tal físicamente, además socialmente, y además provocaba un rechazo, porque la lepra era un sinónimo o de castigo o de condenación por el pecado, lo cual a un judío contagiado de lepra se le veía como espiritualmente impuro. Entonces eras rechazado también en cuestión de la fe. Ellos podían asistir a la sinagoga, pero estaban en un cuarto, no podían participar de nada ceremonialmente, estaban totalmente rechazados de la fe. Entonces, imagínate contagiado de lepra, no puedes ver a tu familia, te sientes pésimo y además no puedes hacer vida como lo hacías en la iglesia con la gente. Entonces era súper difícil para ellos. Y una persona con esas características se acerca a Jesús y Jesús le toca y le sana. ¿Cambió su vida? Por supuesto que cambió su vida. Ahora, a mí la lepra me hace pensar el día de hoy en algo que nos aísla, en algo que nos enferma y en algo que hace que seamos rechazados. ¿Qué creen que es eso? El pecado. El pecado nos aísla, el pecado nos enferma y el pecado hace que seamos rechazados de Dios, porque no podemos servir al pecado y estar en la familia o aceptados por Dios. Sin embargo, esto es importante y es por lo cual vamos a estudiar lo que vamos a estudiar hoy. Lo interesante de estudiar esto es, yo no quiero que vayamos a la Escritura y estudiemos nada más la enfermedad y veamos Levítico 13 y después Levítico 14, la purificación de un leproso, y solamente pensemos en la enfermedad y listo. Creo que es bueno que veamos esta enseñanza desde la perspectiva también de la actitud que tuvo el leproso. Entonces, para mí es interesante que contestemos una pregunta a través de 3 puntos hoy. Esa pregunta es, ¿qué hizo el leproso ante un mal incurable? ¿Qué hizo el leproso cuando se encontró con Jesús? Él estaba ante un mal incurable, una condición de vida que en todo sentido le afectaba. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces tengo 3 puntos para ustedes que me gustaría que leyéramos y estudiáramos el día de hoy. ¿Qué hizo el leproso ante un mal incurable? Primera respuesta, lo que hizo fue acercarse y postrarse. Déjenme regresar un poco ahí a la enseñanza. Los primeros 2 versículos dice así: entonces, cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Aquí tenemos que entender algo, es importante saber. Jesús era un hombre que atraía ya multitudes.
ya había estado sanando y había estado enseñando. Estaba también, de cierta manera, siendo, en inglés se dice new kid on the block, que es como el cuate nuevo, el que estaba de cierta manera ahorita de moda, porque hablábamos de él, porque escuchábamos que sanaba, porque se sabía que él estaba haciendo milagros. Y entonces gente se acercaba, gente quería estar cerca de él. Entonces, uno de los primeros obstáculos que el leproso tuvo que vencer cuando fue a acercarse a Jesús fue el montón de gente que estaba. Eso es algo que tenemos que considerar. Si había mucha gente ahí y tú estabas enfermo y tenías que aislarte, una cosa que sucedía con los leprosos es que los leprosos, cuando estaban cerca de personas, tenían que gritar tamé, tamé, que significa impuro, impuro. Entonces ellos tenían que avisarle a la gente y traían una especie de cencerro, una campanita, y decirle soy impuro, soy impuro. Otras personas también, si lo veían y él no los veía, tenían que gritarle impuro a él. Ahora, una cosa que es interesante también lo voy a mencionar. La palabra tamé sí es impuro, pero leyendo algunos comentarios literal, comentarios judíos, la palabra tamé significa también, de cierta manera, soy impuro, pero estoy clamando a tu misericordia. Es decir, un leproso tenía que andar gritando cuando andaba entre la gente, tamé, tamé, impuro, impuro, pero de cierta manera esa palabra en el contexto de él les estaba diciendo, perdóname porque soy impuro, por favor reza u ora por mí. Entonces estaba pidiendo el perdón y la intercesión de la gente alrededor. Es decir, ante una multitud, un leproso no podía pasar desapercibido. Y aún así, la pena no lo detuvo, el que dirán no lo detuvo, y hasta cierta manera las reglas no lo detuvieron. Y lo primero es que fue, y que dice entrando el versículo 2, se acercó. El leproso se acercó, ¿no? Tuvo la actitud, tuvo la disposición de ir hacia donde Jesús estaba a pesar de los obstáculos. Y la segunda cosa que dice que hizo, ¿qué fue? Ahí está naranjita. Se postró. Creo que esto es muy interesante porque postrarse no es un hecho irrelevante. O sea, no es como decir, se postró ya. No, postrarse verdaderamente relevante, es verdaderamente relevante. El postrarse el leproso demostró humildad, primeramente, física y espiritualmente, porque físicamente se arrodilló. Hay otras versiones que dicen se arrodilló. Incluso creo que Marcos dice se arrodilló. ¿Sí? Y no hay otra, no sé si Mateo o Marcos dice, pero uno dice cayó sobre su rostro y el otro dice se arrodilló. Entonces no hay por dónde buscarle. Según los evangelios, este leproso se abandonó a él mismo delante y se postró ante Jesús. ¿Sí? Ahora, esto habla también de una súplica, de saber que ahí está tu esperanza. No es lo mismo llegar y decir, oye, me dijeron que tú traes un buen remedio para un remedio casero para tal enfermedad, ¿no? Y ya así, de frente y listo. No, este cuate se acercó y se aventó y se postró y le dijo, si tú quieres, puedes, ¿sí? Pero sus actitudes, número uno, fueron acercarse y postrarse. Permítanme comentarles esto, el evangelio, la buena noticia de quién es Cristo y lo que Él hizo para nosotros y para la gloria de Dios, nos enseña que para poder acercarnos a Jesús, para poder ir a Él, hay que postrarnos en humildad sobre nuestro propio rostro, arrodillarnos y reconocer primero quiénes somos. Hey, soy un leproso, Señor. Soy un leproso, no me puedo acercar a nada, estoy aislado, estoy enfermo, pero me postro ante ti. Y eso es reconocer quién eres también. Si fueran iguales o el leproso no sintiera algún cierto sentido de humildad, no se hubiera postrado, hubiera estado de frente, pero sí se postró delante de él. Y además, esto hace que nosotros podamos decirle al Señor, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos quiénes somos leprosos modernos, aislados y enfermos. Déjame decirte, la lepra era causada o es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae, algo así. No lo voy a repetir, si quieren búsquenlo, pues ahí está en Google, Wikipedia, lo que sea.
Esta comenzaba por dentro de ti, dentro de tu piel, y se manifestaba después con todo lo que dije, ¿no? Yo creo que el pecado muchas veces en nuestra vida, si no es que todo el tiempo, comienza dentro de nosotros, en nuestro corazón, y se empieza a manifestar en lo que decimos, en lo que pensamos, en cómo actuamos, en cómo respondemos ante las situaciones. Entonces, yo no sé por dónde le tengamos que buscar. Claro que la lepra es una enfermedad real hasta el día de hoy, pero la verdad de las cosas es que hoy en día la lepra se asemeja mucho al pecado. Pero ¿por qué es interesante y por qué tenemos que mencionar esto a la luz del Evangelio, familia? Porque si bien podemos venir antes de conocer a Cristo enfermos, con algo dentro de nosotros que está creciendo, podemos también conocer y ver lo que Cristo respondió al leproso, y es el mismo que puede respondernos hoy a nosotros. ¿Qué le respondió Jesús al leproso? Le respondió, bueno, lo primero que hizo, antes de responderle fue, en el versículo 3 podemos ver que extendió Jesús la mano y le tocó. El Evangelio nos enseña que a los impuros Cristo los toca, a los aislados Cristo los toca. Cristo no repara en venir y tocarte a ti. Entonces, si el pecado te ha aislado, si tú te sientes aislado, y ahora, el tema de postrarse, ya lo dije hace rato, lo voy a repetir y voy a hacer énfasis en eso, tiene que ver con humildad. Muchas veces somos leprosos y nos vemos en el espejo y se nos cae la carne y parecemos los zombies, ¿no? De Walking Dead o de esas series, pero decimos, no soy leproso. El pecado nos está corrompiendo durísimo, el pecado te está provocando un montón de broncas. Tú sabes que somos egoístas, tú sabes que somos envidiosos, tú sabes que luego no nos medimos, que nos creemos superiores, tú sabes todo lo que esté provocando el pecado en ti y dices, yo no soy pecador. Y evitamos ir y postrarnos. Y esto creo que es un mal que tiene que ver probablemente con no conocer verdaderamente a Cristo, el Cristo misericordioso, que a ese que tenía que andar con una campana diciendo que era impuro, Jesús fue y lo tocó. Jesús, creo, de acuerdo a las reglas, perfectamente pudo haberle dicho, tamé, ¿no? Y decirle, impuro. Pero desde aquí vemos cómo se rompe el molde con Jesús y podemos confiar en la misericordia de Jesús para estirar su mano y tocarnos. Entonces, el pecado no es un mal que solamente afecta, escucha esto bien por favor, el pecado no es un mal que solamente afecta a un no creyente. El pecado es un mal que puede afectarnos a los creyentes. Y podemos infectarnos un poquito de lepra también los creyentes. Y todos los días el Evangelio es para nosotros, todos los días para regresar y decir, Señor, me postro ante ti, soy pecador y necesito, porque sé que tú extiendes tu mano y me tocas. Entonces, en este primer punto, te estás acercando y te estás postrando todos los días frente a Jesús, sabiendo que Él es el Rey de Gloria que cantábamos hace rato, que con misericordia te toca y te limpia. ¿O estás prefiriendo decir, yo no soy pecador? Y traes acá la carne de, levantas la mano y se te cae la axila, ¿no? Y dices, no soy pecador. Entonces, yo te quiero animar, en serio, a que sepas que Jesús toca al intocable y que no importa qué tan malo te sientas, qué tan aislado te sientas de Dios. Señor, es que yo tengo un montón, que no me siento a leer la Biblia, que no me siento a orar, me peleo con todo el mundo. Probablemente es el resultado de algo que hay dentro de ti, una raíz pecaminosa. Pero no importa qué tan aislado, qué tan rechazado y qué tan enfermo te sientas, Jesús te puede tocar. Y ve, acércate con confianza y póstrate delante del Rey de Misericordia que te puede limpiar. ¿Están conmigo? La primera respuesta que encontramos ante cómo actuar ante un mal incurable como el leproso es acercándonos y postrándonos. ¿Ok? Buen insight, ¿no? Bien. ¿Qué hizo el leproso? Respuesta. ¿Qué respondió el leproso para un mal incurable? Respuesta número 2. Reconocer que Jesús era el Señor. Reconocer el señorío de Cristo ahí, en ese momento. Esto es trascendente y vamos a estudiar por qué. Yo creo que si todos estuviéramos de frente con Jesús,
A más de alguno le diríamos Señor, ¿no? Sería una palabra que vendría a tu mente y dirías Señor, ¿no? Pero tú y yo estamos en el 2021 teniendo la palabra de Dios en nuestras manos. Hemos experimentado de Cristo. Lo digo en confianza, veo que casi básicamente somos puros de casa, entonces somos puros creyentes el día de hoy. Entonces creo que hemos experimentado de Jesús, hemos visto a Jesús y por eso para nosotros sería fácil decir Señor, ¿no? Vamos a entender que en ese momento del evangelio de Jesús, Jesús no se había declarado el Hijo de Dios a sí mismo, ni se había declarado el Mesías. Este leproso cultural y socialmente no tenía el conocimiento, la convicción, digamos, de un saber común en la sociedad de que Jesús era el Mesías. Pero algo en su corazón le estaba diciendo que Jesús era el Mesías, o que Jesús era el Hijo de Dios, o que Jesús le podía sanar. No lo veía como un curandero normal, porque esa palabra es una palabra clave. Cuando se tiró al piso le dijo Señor. Tú vas con el doctor y le dices, oh, mi Señor, ¿no? Claro que no. Yo cuando fue que me checaron lo de los lentes le dije, ah, mi Señor, por favor, hazme un estudio de los ojos porque ya no veo bien. Claro que no. ¿Qué onda, doc? ¿Qué onda tal, como se llame, no? Es que no tenemos ningún doctor en el lugar, si no preguntaría cómo es normalmente eso. Pero la realidad de las cosas es que nadie va y le dice Señor. Pero el leproso se tiró y le dijo Señor, y ahí hizo una declaración que rompía con todo el estereotipo común de la sociedad judía en ese momento. Yo no sé, esto me recuerda un poquito, no sé si ustedes han visto, o creo que se llama así, un programa que se llama Jefe Encubierto, Undercover Boss, o algo así. Y se trata de los dueños de empresas que se visten, se disfrazan y van y experimentan. Es como que van y experimentan. O sea, el dueño de un restaurante se viste de un empleado, va y pide trabajo, lo contratan y vive la vida como si fuera un empleado normal y ve a sus empleados trabajar y coexistir y hacer su trabajo día con día sin saber que él es el jefe, ¿no? Y está bien chistoso porque pues obviamente los empleados hacen de repente hacen lo que quieren, o hacen, ¿sabes? No saben que es el jefe y actúan normalmente. Y después se desenmascara y todos se dan cuenta que el jefe dice, no, guau, señor. Y, cambia el asunto. Entonces, yo creo que todos se portan mal hasta que descubren quién es el patrón, ¿no? Y sin embargo, el leproso, sin saber que él era el patrón, sin saber que era el Mesías, desde el principio cuando se tira le dice Señor, y se abandona totalmente en esa pizca de fe que había en su corazón que se estaba estirando, sabiendo que Dios le estaba llamando delante del Salvador. El pueblo judío había escuchado la profecía de un Mesías que había de ser un liberador de la opresión del imperio romano, un salvador, un gobernante, descendiente de David, etcétera, 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 pero no que era el Dios en la carne. Esto no era el Mesías. Entonces, así como que a priori nadie iba a decir este hombre que enseña, este hombre que se sube al monte a enseñar es el Mesías. Por donde le busques no tenía sentido en el momento que el leproso le dijera Señor a Jesús. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Quieres tener una mejor vida? Yo creo que todos de cierta manera, ¿no? ¿Quieres una vida que tenga un propósito? ¿Que hagas algo significativo en la vida? ¿Quieres dejar algún hábito, alguna característica válgame la redundancia, de tu carácter? O no si es redundancia o no, pero algo en tu carácter que sabes que es malo. ¿Quieres tener esperanza? ¿Quieres tener libertad? Si tu respuesta es sí a estas cosas, mi consejo es: cree en el señorío de Cristo. Reconócelo como el Señor, la autoridad en tu vida. Fíjense lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Colosas. En el primer capítulo de los Colosenses, Pablo dice esto: Él nos libró del dominio, hablando de Jesús. Pablo dice acerca de Jesús: Él nos libró del dominio de las tinieblas, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención.
el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque fíjense, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, dice Pablo, repito, incluso dice, ya sean todas las que están en la tierra o las que están en los cielos, todo lo que hay, la congruencia de la creación es Cristo. Cristo ha hecho la paz entre todas las cosas, ya sea en las tierras o en los cielos, a través del sacrificio de esa cruz. Eso no es el Señor. Claro que es el Señor. Claro que hoy nos paramos como iglesia y decimos Jesús es el Señor, pero que Él sea el Señor. Porque tú puedes decir, oye, Ches, o pastor, o lo que sea, pero pues si yo ya le entregué mi vida al Señor, yo ya reconocí a Jesús como Señor y Salvador, que es una muletilla y un cliché cristiano que todo el mundo dice, ¿no? Reconocí a Jesús como el Señor y el Salvador. Ok, yo te pregunto, ¿es el Señor de tu vida realmente? ¿Es el Señor de tu vida? Porque déjame decirte una cosa, y esto es importante que sepas acerca del señorío de Cristo en tu vida día con día. La salvación no simplemente es un boleto. Fíjate bien, iglesia, la salvación no es un boleto nada más para ir al cielo. También es el medio por el cual somos santificados de una manera práctica y progresiva en esta vida, claramente. Y por medio de esto vamos creciendo de gracia en gracia. Es decir, a ver, sí, hemos creído a Jesús en el Señor como Señor, y esto nos lleva a salvación, pero también su señorío es algo que en nuestra vida del día a día, o sea, lo que recibimos de Él es que pueda ser transformada y transformado todos los días con la gracia de Dios. Pero no puedes ser transformado y no puedes vivir una vida en la que digas, hey, Jesús es mi Señor, si no realmente te abandonas y dejas que Él tenga la autoridad en tu vida. El leproso lo primero que hizo fue tirarse, o sea, se acercó, se postró y le dijo, Señor, me abandono en ti, tú tienes la autoridad, que sea tu voluntad. Vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer todos los días. Señor, menos yo y más tú. Y al siguiente día, Señor, menos yo y más tú. Y al siguiente día, Señor, menos yo y más tú. En tus decisiones, todos los días, en tu matrimonio, con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, todos los días, menos tú y más Cristo. Y abandonarnos ante el Señor y reconocerlo como el Señor es verdaderamente darle nuestro corazón, que previamente ya reconocimos que es un corazón que con tendencia al pecado, de un leproso moderno. No podemos dejar eso si no le damos la autoridad a Cristo en nuestra vida. ¿Estás conmigo? ¿Tiene sentido? Muy bien. Tenemos un Jesús misericordioso. Chéquense lo que sucede inmediatamente después. El leproso le dice, Señor, pum, se abandona, ¿no? Ya le está diciendo la autoridad. Y después le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué responde? Le dice, quiero. Sí quiero. En el corazón de Jesús no está, escucha esto por favor, en el corazón de Jesús no está el rechazo. No está el rechazo, está la aceptación. Pero no, ¿qué sucedió más? Perdón, a ver, ¿dónde hay más situaciones antes de que Jesús diga sí quiero? ¿De parte de Jesús o de parte del leproso? Del leproso. Para que Jesús dijera sí quiero, un pecador tuvo que tirarse al piso, tuvo que postrarse delante de Dios y reconocerlo a Jesús como el Señor. Y entonces Jesús dijo, sí quiero, en mi corazón, en el corazón de Jesús no hay rechazo, en nuestro corazón hay rechazo. Y rechazamos a Dios sin saberlo, porque estamos frente al espejo, se nos está cayendo la carne y decimos, no somos leprosos. Este cuate fue un leproso humilde y se aventó, y por eso Jesús le dijo, quiero, y recibió de la aceptación y del perdón que Jesús le tenía. Y después no nada más le dijo sí quiero, y diciéndole sí hijo te amo, te quiero limpiar, sino que lo limpió.
Entonces yo te preguntaría, ¿quién es tu Señor? ¿Qué tiene la posición de señorío? ¿A quién reconoces como Señor en tu vida? ¿A quién? ¿A tu trabajo? ¿A tus problemas? ¿A tu posición? ¿A tu riqueza? ¿Qué te trae seguridad? Porque muy probablemente lo que te traiga seguridad es lo que tiene la posición de Señor en tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, entonces es probable que otra cosa sea el Señor de tu vida. Y entonces es probable que no puedas verdaderamente experimentar esto que es, sí quiero, sé limpio. Entonces, yo te invito que todos los días busques que Cristo tenga el señorío en tu vida. No importa la edad que tienes, no importa qué te dediques, si tú crees en Cristo, póstrate, acércate a Él, póstrate y decláralo como Señor, ¿ok? Tercera respuesta. ¿Están bien? ¿Están conmigo o no? Sí. Ya pasen la canasta de los celulares, por favor. No se crean. Tercera respuesta del leproso para un mal incurable. Tercera respuesta, ¡pum! El leproso se rindió ante la voluntad de Jesús. Porque una cosa es decir, Señor, me postro, Señor, te reconozco como el Señor, pero pues si se puede que yo también haga poquito mi voluntad y poquito tu voluntad, está chido. Es más, 60-40, para que veas que no soy malo. 60 tu voluntad, 40 mi voluntad. Porque a mí me gusta hacer las cosas de esta manera. Porque yo hago esto de esta manera. Porque yo esto. A mí no me gusta levantarme temprano, por eso los domingos pues yo no voy temprano. O lo que sea, esto es una cosa efímera, pero hay muchos ejemplos en los cuales no permitimos que verdaderamente el Señor haga la voluntad en nuestra vida. Ambas situaciones, tanto acercarse, postrarse, como declarar el señorío públicamente de Jesús, fueron una demostración de que el leproso se ponía bajo la voluntad de Jesús. Ahora, esto es importante mencionar si continuamos, estamos yendo poco a poco. Ay Dios, ya hablamos de esto y de esto, pero fíjense esto que le dijo el leproso: si tú quieres puedes limpiarme. Una cosa tenía por seguro el leproso, ¿qué era? Que Jesús podía limpiarlo. ¿Qué es lo que no tenía seguro el leproso? Si quería. Porque le dijo, de que puedes, puedes. Aquí el asunto es si quieres, ¿no? Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Por eso comienza diciendo, si tú quieres, ¿sale? No nada más nos enseña a postrarnos en humildad con nuestra condición, no nada más a darle el señorío, pero decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Déjame decirte acá, voy a tirar una piedrita, ¡pum!, contra teologías que me hacen vomitar. Ustedes vieron al leproso decir, decreto que me vas a limpiar. Ustedes vieron al leproso decir, Dios quiere que yo sea sano siempre y que no tenga problemas, por eso creo en que me vas a prosperar, así que límpiame, Jesús. ¿Hizo eso? Ustedes vieron al leproso decir, declaro en esta mañana que soy limpio. Tirado en el piso, le dijo, Señor, si tú quieres. Yo no sé por qué a veces creemos que nosotros podemos orar y decir que sea lo que nosotros queremos, Señor. Y pum, casi como darle una orden, Señor, que hagas esto. Señor, estoy enfermo. Si es tu voluntad, sáname. Mi corazón es que me sanes, pero que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Esto fue lo que el leproso nos enseña en esta porción. Y es interesante porque tú y yo muchas veces demandamos o exigimos de manera muy egoísta los milagros de Dios. Exijo un milagro, ¿no? Yo he estado, la verdad, déjenme decirles, he estado en lugares horripilantes en ese aspecto. Horripilantes. O sea, una vez toqué en una iglesia en Estados Unidos. Ay, estamos grabando, ¿verdad? Para no decir nombres. Toqué en una iglesia en Estados Unidos donde esta persona que estaba ahí dijo, hoy vamos a ver un milagro de Dios. Para ellos el milagro era juntar tantos miles de dólares, ¿sí? Y dijo,
y no nos vamos de aquí hasta que veamos el milagro de Dios. Y estaba exigiendo que la gente diera ese dinero porque no sé, literal las puertas estaban cerradas, ¿no? O sea, nosotros nos teníamos que ir y cuando vi que hicieron eso dije, no manches. Además de que nos faltaba dinero para regresarnos y nuestra única esperanza era vender los discos y algunas cosas que traíamos ahí, unas playeras. Y cuando esta persona empezó literal a sangrar a las ovejas, dije, vamos guardando los discos porque estos cuates no se van a quedar sin un peso para comprarnos un disco, ¿no? Horrible. Queremos ver un milagro, lo queremos ver hoy y nadie se sale de aquí si no juntamos esta cifra. Y otras cosas. He visto también y escuchado acerca de exigirle a Dios que reviva un muerto porque ley de sus pantalones. He visto muchas cosas. Hay una porción de la iglesia que está enferma de esto. Cuando lo que tenemos que decir es, Señor, si tú quieres. Si tú quieres. Dios no nos debe nada, familia. O sea, quiero que entiendas eso. Dios no te debe nada. Nosotros le debemos a Dios. A través de Cristo la deuda está saldada. Pero no es como que tenemos que decirle, Dios, te exijo un milagro, que actives este milagro hoy. Y pasen al frente. O sea, no es una actitud correcta. Y eso lo puedes hacer, estamos hablando a lo mejor de prácticas en iglesias, pero ten cuidado porque lo puedes hacer en tu vida. Señor, yo tanto que te sirvo. Señor, yo tanto que hago. Señor, yo tan bueno que soy porque no me pierdo un solo devocional. Y ando siguiendo ahí el plan de lectura de no sé qué iglesia en línea y es tanto que hago, Señor, y no puede ser que esa chava que me gusta no me pele. Y exiges cosas absurdas y exigimos cosas que no tienen sentido. Dios no nos debe nada. Tenemos que tener un corazón hambriento, aunque hay cosas que no nos gusten, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero no siempre te va a gustar. Aunque no nos guste, tenemos que estar hambrientos de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Yo seré fiel, te daré, me postraré delante de ti, te reconoceré, te daré el señorío de mi vida y que se haga tu voluntad. La tercera cosa que dice el leproso. Me encanta esta frase que dice pues la verdad es que es un predicador, es un autor que me encanta, que se llama A.W. Tozer, y él dice, yo soy su sirviente y un sirviente para su voluntad. Esa voluntad es más dulce, fíjense lo que dice A.W. Tozer, dice, es más dulce que cualquier posición, que cualquier riqueza y que cualquier fama. La riqueza, las posiciones y la fama, ¿no? Nuestro talón de Aquiles de todos los seres humanos en todos lados del mundo. Y esa voluntad que escojo, dice este cuate, la escojo por encima de cualquier cosa en la tierra. Se lo repito, yo soy su sirviente y es para su voluntad. Esa voluntad es más dulce que cualquier posición, riqueza o fama. Esa voluntad que escojo por encima de cualquier cosa en la tierra. Eso tiene que ser nuestro corazón, Señor. Por encima de todo, yo escojo y me abandono a tu voluntad. Haz lo que quieras, Señor, en mis días, en mis horas, en mis decisiones, en mis pensamientos. Haz lo que tú quieras. ¿Qué termina diciendo acá Jesús? Quiero ser limpio, y al instante, ¿qué pasó? Quedó limpio de su lepra. La voluntad de Dios era limpiarle. No había rechazo en el corazón de Jesús. Probablemente la voluntad de Dios sea limpiarte siempre, acercarte a Él. No probablemente, la voluntad de Dios siempre es acercarte para su gloria a través de Cristo y limpiarte de tu pecado y ser reconciliado con el Padre. Esa es su voluntad. Estamos postrándonos, enseñoreando a Cristo y decidiendo, Señor, haz tu voluntad. O estamos diciendo, bueno, está bien, Señor, ya creí, Jesús es mi Señor y Salvador, ya repetí la oración, ya todo lo demás en mi vida corre de acuerdo a mis propios parámetros. No nada más es un boleto al cielo, sino que nos permite entrar al proceso en el que Dios reina en nuestras vidas. Ahora, vamos acá, último versículo. Jesús le responde, después de hacer su voluntad, otra parte de su voluntad para esta porción. Le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. La ofrenda que se le pidió a Moisés
que tenía que llevar el leproso al sacerdote, ni de chiste la vamos a estudiar hoy. Si te interesa, ve a Levítico 14, por favor. Pues son 57 indicaciones para que un leproso fuera certificado como sano y posteriormente reinsertado a la sociedad, purificado espiritualmente. 57 indicaciones. O si quieren le damos, vamos a Levítico 14. No se crean, la verdad no lo vamos a hacer, pero créanme, aquí lo que Jesús así quería eran tres cosas, se las digo rapidísimo. Primero, estoy seguro que Jesús quería respetar el orden correcto. Jesús quería dar testimonio de un orden, porque el leproso tenía que ir una vez que era sano delante del sacerdote que, por cierto, les digo, en ese momento, como la lepra era tan relacionada con la condición espiritual de alguien, quien certificaba que tenías lepra o te diagnosticaba era el sacerdote mismo. Ese sacerdote mismo checaba, veía, ok, estas heridas, puede o no puede ser lepra, vete a cuarentena, aíslate y regresas. Y seguías y estaba, al final te terminaba diciendo que era lepra. Él era el mismo que tenía que certificarte que fueras sanado. En la Biblia, solamente antes, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos casos creen que hay de lepra sanada? 1. La lepra era increíblemente común y solamente hay un caso certificado de Naamán, que fue a través del profeta Eliseo sanado. Y esto tenía que ver también con una especie de condenación, porque después uno de los sirvientes del profeta Eliseo roba cuando Naamán fue sanado, le quería pagar a Eliseo. Eliseo dice, no me pagues porque esto fue de Dios. Y entonces el sirviente va y le dice, no, pues yo sí quiero la lana. Va y se agarra la lana y la lepra se le viene a él. Entonces el punto es que la lepra tenía una connotación que tenía mucho que ver con la condición espiritual y también de castigo por el pecado. Entonces tenía que ir con el sacerdote mismo, uno que había sido sanado de lepra, delante del sacerdote y decir, oye, creo que ya se me quitó la lepra, ¿no? Entonces Jesús lo que quería era que él respetara ese orden, fuera con el sacerdote, diera testimonio de eso, hiciera todo el reglamento de lo que se le había pedido ahí y se validara su sanidad. Ahora, de cierta manera también no nada más quería Jesús cumplir la ley, pero si se pone a pensar, Jesús le estaba mandando también básicamente su tarjeta de presentación al sacerdote. Su business card, le estaba diciendo, oye, ve por favor, dile a él nada más, no vayas y lo cuentes a todo el mundo, díselo solo a él, sea testimonio de que ha sido sanado y avísale que ya llegó el Mesías, ¿no? Entonces todo era parte de la voluntad de Dios en este proceso, todo era parte de Jesús anunciándose como el Mesías, o por lo menos esto es lo que Mateo nos cuenta en orden de que pudiéramos entender esta parte. Otra cosa es que yo creo que Jesús, unos teólogos, unos comentaristas dicen que Jesús quería evitar una muerte prematura. Entre más popular se estaba haciendo, de hecho, si tú sigues leyendo los evangelios sinópticos, que les digo, todos mencionan de alguna u otra manera que después de este suceso, la popularidad de Cristo todavía creció más. Entonces lo que Jesús no quería era estar atrayendo el ojo del Imperio Romano para que no fuera que lo mataran antes, ¿no? Y otra cosa es que lo buscaran solamente porque era un curandero. Aunque Jesús estaba sanando, también Jesús le dijo, hey, hazla discre, porque si no voy a tener aquí un filonón de gente. Lo que yo quiero es que entiendan que soy el Hijo de Dios, que nadie va al Padre si no es por mí. Progresivamente lo iba a ir revelando, pero lo que no quería era que toda la gente lo buscara solamente como un curandero. Entonces Jesús hizo su voluntad, incluso en esta última parte que le dice, ve discretamente y hazlo. Esto es para su conocimiento, bueno, de ustedes. Ahora, es importante y les quiero mencionar, Marcos, en el Evangelio de Marcos, si tú vas ahí a leer esta porción misma, esta historia ahí mismo en Marcos, no en Mateo, sino en Marcos, Marcos nos dice algo que sucedió después, que se me hace muy interesante y lo voy a mencionar en orden de favorecer a la enseñanza hoy. Y dice Marcos que el leproso, dice, pero él, o sea, el leproso, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. Es decir, aunque Jesús le dijo, hazla discre, este cuate le valió gorro y se fue a gritar por todos lados y se comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. Es una parte del evangelio, de los evangelios, que nos dice que el leproso, no sabemos si fue con el sacerdote, pero lo que sí podemos ver ahí es que empezó a alabar a Dios y a proclamar, y su vida no fue la misma, y un milagro temporal tuvo propósitos eternos, porque la onda aquí, el asunto aquí, no era
que el leproso necesitaba ser sanado de lepra nada más. El leproso necesitaba un encuentro con Cristo. Y el propósito eterno que Cristo tenía para todos nosotros al estudiar esto era entender que este leproso necesitaba confiar en Cristo como el Salvador y rendirse ante Él y testificar y ser uno más que testificó que verdaderamente el Mesías estaba entre ellos. El propósito fue eterno, el milagro fue momentáneo, fue temporal. Por eso esta serie se llama Milagros Temporales, Propósitos Eternos. Y vamos a hablar más los próximos domingos, pero aquí es donde se pone interesante y ya vamos a terminar. Si nosotros bien somos leprosos modernos, si nosotros bien podemos ser un reflejo de lo que el pecado está haciendo con nuestro ser, yo te quiero invitar esta semana, por favor, si es algo que te sientes cómoda y cómodo en hacer, a que verdaderamente todos los días te entrenes tu corazón y te hagas de una disciplina en postrarte delante de Jesús. Decirle, Señor, verdaderamente menos yo y más tú. Acércate a Jesús, acércate al trono de gracia, reconócelo como Señor en todos lados. Esto no es algo, aunque el Espíritu Santo te va a ir llevando a que sea constante y un convencimiento de esto, es algo que tú también puedes estar haciendo. Señor, aquí estoy, a tus pies, con esta condición, ayúdame a encontrarme contigo. El Evangelio nos acerca a Dios a través de Cristo. Es verdaderamente Jesús quien nos sana para la gloria de Dios, para restaurarnos delante de Él. ¿Quieres eso o no quieres eso? Yo no quiero, aunque a veces doy indicios de eso, yo no quiero ser un leproso toda mi vida. Yo verdaderamente quiero que Jesús me sane, pero que sea su voluntad, que Él sea el Señor de mi vida. Te quiero invitar a que tú creas y quieras lo mismo. Disponte de corazón a postrarte, a darle el señorío y a hacer su voluntad. Amén. ¿Están conmigo? Muy bien, leprosos modernos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con esta serie.